primer lugar, quería agradecer a la Fundación Mafre y a Carlos Goyonet haberme invitado a participar en este espacio de reflexión sobre la historia de la fotografía. Mi intervención girará en torno a los usos y funciones del retrato en el siglo XIX, haciendo, si quieren, un énfasis especial en una de las líneas de investigación que he llevado realizando en los últimos años y que está vinculado con el gesto, con la actitud, con la acción en el arte y en el arte de vanguardia, especialmente en el siglo XIX. El retrato en la actualidad se ha expandido a un nivel muy grande. La implantación de... ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Vale, perdón, es como se había acercado. La implantación generalizada de la cultura visual ha transformado en gran medida la percepción que teníamos de los retratos y ha cambiado de alguna manera sus usos, ¿no? La aparición de toda una serie de dispositivos en los cuales se ha incorporado una cámara fotográfica ha hecho que obtener retratos sea realmente algo muy fácil, muy asequible, con lo cual ha habido un cambio importante de hábitos. Se ha llegado de alguna manera, ¿no?, a la toma compulsiva, especialmente entre los adolescentes, que posiblemente tengan un grado de narcisismo mucho más elevado que los un poco mayores, ¿no? Y hemos visto cómo fotografían, cómo se retratan de forma permanente, y estas imágenes acceden a través de diferentes plataformas como Facebook, Instagram u otras a la red. Esta banalización del retrato ha hecho que perdiesen de alguna manera los valores que habían tenido originalmente, el de acontecimiento, el de algo especial, ¿no? Hemos de tener en cuenta que en lo poco que llevamos del siglo XX posiblemente se hayan realizado más retratos que en todo el siglo XIX, y más que realizar, se han difundido. Porque antes de la aparición de Internet, la difusión de imágenes era algo complicada, ¿no? Perdón. Pero, ¿cuáles eran los valores que tenían los retratos en el siglo XIX? La primera vez que vi esta imagen, antes de tenerla en mis manos, pensé, el estudio de un pintor, ¿no? Hay un caballete, hay una pintura. Cuando me acerqué, me di cuenta que había una alfombra de las típicas de estudio fotográfico y que al lado de la niña, en el margen, podríamos entrever, ¿no?, un decorado de estudio fotográfico. Después, mirándola más detenidamente, vi que toda la disposición respondía a los códigos de cuando las personas se retrataban. Y me quedé sorprendido. Dije, ostras, qué imagen más ingenua, ¿no?, un tanto infantil, si queréis naif, ¿no? ¿Qué llevaría a que esta familia hiciese este retrato? Pensando, ostras, pues la respuesta posiblemente sea muy fácil. Era la única fórmula que tenían para fotografiar a la familia al completo. Los retratos en el siglo XIX no eran tan habituales como en la época actual, ni mucho menos. O sea, solamente podían acceder unas clases muy privilegiadas, de hecho muy pocas personas, y los retratos no circulaban de una forma habitual. Claro, no solamente la fotografía tenía esta capacidad de evocar, ¿no?, de alguna manera la ausencia del otro, de inmortalizar, de hacer de que nuestros rostros, los rostros de los personajes retratados, no se perdieran, no se muriesen definitivamente y de alguna manera se perpetuasen en el tiempo, ¿no? Esta imagen es una imagen muy interesante porque, aparte de hablarnos de los valores simbólicos
¿no?, de la imagen en el siglo XIX nos introducen a un nuevo gesto que tiene mucho que ver con nuestra contemporaneidad, ¿no? De alguna manera es un diálogo unidireccional. Si se pudiese establecer la doble direccionalidad, estarían realizando una videoconferencia, ¿no? De alguna manera, en el XIX había un diálogo entre el espectador y la imagen, un diálogo que va mucho más de una gran carga emocional e intensa. Podemos ver cómo esta supuesta madre alza a un niño o una niña y él lo mira. Pero hay un gesto de emoción al colocarse la mano en la boca y posiblemente está sorprendido por haber encontrado a su padre, que posiblemente esté en el frente, o le va a lanzar un beso. Y ya hemos visto cómo de alguna manera la relación que tenemos nosotros con la imagen es muy diferente a la que tenían, ¿no?, los observadores, ¿no?, los espectadores de imágenes en el siglo XIX. ¿Quién producía este tipo de imágenes, ¿no? Básicamente estaban separados en dos grandes grupos. Por un lado estarían todos los artesanos, que cubrían las necesidades de las clases con menos poder adquisitivo y realizaban todo un tipo de producción de imágenes únicas o que no se podían multiplicar de una forma muy grande, estaban destinadas al consumo doméstico, a perpetuar la imagen, de alguna manera, a reafirmarse, a establecer una distinción de sus congéneres, como podían ser las imágenes obtenidas por las siluetas, por los fisionotrazos, por las miniaturas. Paralelamente, dentro de este grupo de artesanos, había los que se dedicaban a realizar imágenes de las celebridades del momento y estos escogían medios reproducibles, en este caso como las estampas, grabados, litografías, con lo cual estas imágenes circulaban socialmente y les hacían ser reconocidos o eran utilizadas como una forma de promoción. Como podemos ver en este retrato, que es del tamaño de una tarjeta de visita, como las tarjetas de visita fotográfica, y podemos ver cómo hay los datos biográficos de este cantante. Seguramente cuando fuese a visitar las diferentes ciudades a las que iba para actuar, pues los promotores generalizarían, harían o difundirían su imagen, ¿no? De hecho, gran parte de la historia del retrato ha estado vinculada a la concepción, hasta el siglo XVIII-XIX, a este tipo de producción más considerado por la crítica o de la época o la actual como artesanos. Yo no voy a entrar en esas distinciones en este momento. Otra de las categorías estaría vinculada a la producción artística de obras realizadas o bien por encargo o por disfrute o por interés propio, ¿no? Que yo creo que es un dato a tener en cuenta a la hora de hacer una valoración de la historia, cuando hablemos de la historia del arte de las imágenes o del retrato en el siglo XIX. Este es el retrato de un pintor de historia, ¿no?, que podemos ver, bueno, es una imagen que él produce para sí mismo por sus propios intereses. Vemos cómo está caracterizado, cómo el retrato tiene una gran expresión. Aquí podemos ver otro fantástico autorretrato. Claro, de alguna manera estos artistas están influenciados por las teorías que había científicas o pseudocientíficas en la época, como la frenología, la fisionomía, que de alguna manera hacían resaltar valores a nivel físico que hablaban del interior, de las emociones, de las expresiones, de alguna manera, del personaje retratado, no tanto de su estatus, ¿no? Claro, de alguna manera, este eran el tipo de imágenes que nos podíamos encontrar antes de la presentación del primer procedimiento fotográfico que se hizo público, porque había habido otros anteriormente, ¿no?
Ese mismo año podemos encontrar una pintura de Madrazo que realiza de un amigo y compañero suyo, otro pintor, y podemos ver que es un retrato idealizado que conecta con el gusto romántico de la época, el personaje con la melena, la expresión, toda una serie de gestos. Podría ser un retrato que estuviera a medio camino entre el encargo y la realización personal. De hecho, estas últimas obras que hemos visto, estas pinturas, estaban realizadas de forma exclusiva para difundirse en los canales artísticos o para participar en los salones que se realizaban en París o para ser expuestas en galerías de alguna manera. Es un momento a mediados a mediados del siglo XIX que empiezan a surgir las galerías y unas nuevas necesidades de difusión de la obra de arte, ¿no? Entonces, aquí podemos ver un retrato de Soberhan Howells. Posiblemente a nivel estético, ¿no?, las poses, el tipo de encuadramiento no cambia mucho, pero hay una diferencia muy grande y muy importante. Podemos ver como el otro es un retrato idealizado, en la cual en la cara no hay ningún tipo de relieve, ¿no?, que haga más bello, más feo al personaje. Aquí podemos ver toda la morfología del rostro, ¿no?, los granos, las texturas, ¿no?, el detalle de la ropa, de la calidad. Claro, esto realmente en el siglo XIX fue una gran revolución. De hecho, hay algún crítico y historiador que dice que el retrato en pintura queda muerto en aquel momento. Yo creo que es de alguna manera una cosa muy absurda. Sería como a partir del vídeo decir, pues bueno, que otras cosas también. Pero finalmente es muy interesante y este medio se convierte rápidamente en una auténtica retratomanía. La gente empieza a tener gran pasión por inmortalizarse, por distinguirse, por retratarse. ¿Qué pasa? El daguerrotipo frente a la pintura, dice el texto que aparece en esta revista, y por este orden, baratura, rapidez y precisión. El inmortalizarnos a través de la placa del daguerrotipo se ha convertido en una auténtica retratomanía. Claro, empiezan a surgir estudios fotográficos por todos lados y de alguna manera ellos no acaban con el arte de obtener retratos. La fotografía acaba en gran medida con los artesanos, ¿no?, porque no pueden competir en cuanto a precisión, ¿no?, de alguna manera, y la fotografía surge en un periodo en que por sus características se convierte en uno de los símbolos de la modernidad de su periodo. Claro, la fotografía inicialmente tampoco cambia tanto los cánones que se habían utilizado en la pintura, ¿no? Aquí podemos ver un retrato de la emperatriz Isabel, ¿no?, del Imperio Austrohúngaro, la famosa Sisi, y aquí podemos ver, ¿no?, cómo es tan interesante el vestido, la puesta en escena, es mucho más que la fisonomía, casi podría ser una fotografía de modas, ¿no? Y este retrato tiene que ver con la distinción, con la elegancia, con la clase, algo que era una práctica habitual en la pintura. También se recurren a los post-mortem como una forma de inmortalizar a los retratos, de perpetualizar esa imagen en el tiempo, ¿no? Hay una descripción que lee en un libro y finalmente a veces es difícil saber si es verdad o no si no vas a la fuente original, que habla de un padre norteamericano que se muere su hijo y había pedido que viniese un pintor post-mortem, pero como tardaba mucho, lo tuvieron que enterrar. El padre llegó un día después de que el niño estuviera enterrado, porque se retrasó, y el padre hizo desenterrar al niño para que lo retratasen. Claro, nos puede parecer realmente un disparate, pero en aquel momento en que los rostros empiezan a desaparecer al cabo de 4 meses, para aquel padre obtener un retrato era una forma de perpetuar su imagen, como hemos visto, ¿no?, en aquella familia que escoge
representar a la madre ya no de una forma física, sino a partir de lo que sería una imagen virtual. Para ellos lo virtual era una forma de acceder, ¿no?, al personaje, de dejar que de alguna manera no se olvidase. Esta era una práctica bastante habitual también en pintura. Podemos ver cómo la fotografía también representa lo doméstico, lo privado, ¿no? Pero era una fotografía para el consumo privado. En este caso no era como en la actualidad, que todo lo privado se ha de volver público, ¿no? También sirve para representar o para autorrepresentarte. Este es el autorretrato de Disderi, un personaje que con su invención y sus teorías revolucionó la obtención de retratos en el siglo XIX y produjo algo parecido a lo que hemos vivido ahora a través de la cultura digital. Banalizó de alguna manera el que todo el mundo pudiese obtener retratos y produjo grandes cambios en la forma de concebir y en la forma de difundir y en la forma de tomar, como veremos después. También es cierto que en la actualidad los retratos se han banalizado a partir de todas estas cámaras utilizadas a partir de teléfonos, pero podemos pensar en trabajos como los de Antonio Abad, que es un artista que finalmente está más interesado en el discurso que en crear él mismo la obra. Uno de sus trabajos se basó en dar visibilidad a diferentes comunidades que no la tenían en los medios de comunicación, creando un auténtico retrato social, de clase, por ejemplo, como la comunidad gitana de Lérida. Su obra se convirtió en distribuir teléfonos móviles con cámaras de última generación ya hace unos años, y entonces la comunidad gitana se fotografiaba a sí misma, subían los vídeos, las imágenes en internet, debatían a partir de blogs. De alguna manera su obra era posibilitar que otros hablasen, ¿no? Pues de alguna manera el trabajo de Disderi cambió, banalizó por un lado, pero cambió la forma de obtener imágenes y la forma de producir los retratos, ¿no? Pero la fotografía también inauguró nuevas formas de retratar que no existían anteriormente de una forma tan fácil. La fotografía fue uno de los grandes inventos del siglo XIX, junto con otros como los cambios que se produjeron en los medios de transporte colectivos, que posibilitaron que la burguesía del momento empezase a viajar. Y empezasen a viajar con cámaras. Este es un daguerrotipo atribuido a Théophile Gautier. Uno de los grandes especialistas en la Alhambra ha dicho que no puede ser Théophile Gautier, porque el patio en aquel momento... Bueno, no entraremos en detalles, y es posible que tenga razón. Pero yo creo que en este caso la autoría de la imagen da igual, porque conecta muy bien con la idea que tuvo Théophile Gautier cuando visitó el Patio de los Leones y escribió su libro, ¿no?, por España, en el cual dice que si fuera multimillonario se llevaría este patio o crearía una réplica y la pondría en su jardín. Entonces, ¿qué mejor medio para inmortalizar que uno ha estado que realizarse una fotografía? De alguna manera es el inicio de las imágenes que testimonian el aquí ahora. Yo he estado aquí, sería el inicio de la tarjeta postal, el inicio de la fotografía de viajes, porque paralelamente se popularizan, entre comillas, los viajes y la fotografía. Son dos medios que van juntos en la época. Hasta aquí hemos visto retratos que se han realizado de forma voluntaria entre el modelo y el artista que los ha creado. En esta imagen y en las siguientes solamente tiene importancia la persona que realiza la fotografía. Son fotografías institucionales en los cuales el personaje retratado le hubiera encantado no estar ahí. En este caso,
Es una de las primeras fotografías policiales. Se las encargan a un fotógrafo y litógrafo suizo y le encargan fotografiar a todos los marginados que hay en Berna. Gitanos, judíos, apátridas, vagabundos, borrachos. Y los fotografían para crear un álbum policial en el cual estén todos catalogados, les obliguen a registrarse, de alguna manera sería un sistema vinculado al control, a la represión, ¿no? Sería esa otra parte que habían definido, ¿no? Por una parte hemos visto cómo estaría vinculado a las distinciones, ¿no? Y por otro lado estarían las funciones de los retratos vinculados a la represión, al control, ¿no? Son unas fotografías muy ingenuas, porque utilizan los mismos códigos que utilizan en la representación de los retratos, e incluso los modelos o los personajes, en este caso fotografiados contra su voluntad, se pueden sentir incluso orgullosos, porque posiblemente sea el único retrato que tengan en su vida. De hecho, la mayor parte de personas de aquella época no podían acceder a tener un retrato. Entonces, la fotografía jugó un gran papel en todo lo que sería la identificación, ¿no? Este retrato nos habla de las prácticas de identificación que había mucho antes de la aparición de la fotografía, porque todo lo vinculado a la identificación era muy problemático, porque antes de la fotografía la identidad estaba vinculada a la descripción de un nombre, ¿no? No habían en los documentos, los pasaportes, no tenían ningún tipo de imagen. Entonces, ¿qué hacían para diferenciar a los ladrones? Depende de los periodos. Por ejemplo, en Francia les ponían un tatuaje, la flor de lis. Los marcaban. En otros países les cortaban una oreja. Fragmentos de la nariz. Aquí les cortaban la mitad del pelo para que cuando se escapasen pudiesen ser reconocidos de forma inmediata. Claro, la fotografía fue un medio aséptico, democrático, si queréis, y mucho menos doloroso de identificar. Claro, cuando Bertillon a finales de siglo popularizó este sistema, quedamos todos registrados, los delincuentes y los no delincuentes. Era una forma de establecer un control mucho más fácil y que la gente no se lo pudiese saltar. Al principio, en los inicios, como los retratados no sabían qué papel iban a jugar este tipo de imágenes, podían ir contentos. Hay alguna imagen que se les ve sonriendo, ¿no? Es decir, claro, ¿no? Le podré enviar un retrato a mi familia. Seré uno de los primeros de mi casa en ser fotografiados. Cuando aprendieron realmente que eso iba en contra de su libertad, cuando los volvían a fotografiar, utilizaban gestos, no miraban, intentaban de alguna manera engañar a la cámara para que no pudiesen ser reconocidos. Claro, esta práctica se aplicó también a la psiquiatría. Podemos ver, ¿no?, cómo utilizan los mismos códigos de representación, ¿no?, que en los retratos de los burgueses, en los retratos de distinción, simplemente que en este caso las ropas de la señora son más sencillas, pero incluso lleva el bolso. Era un fotógrafo inglés que trabajaba en Surrey, donde había un hospital psiquiátrico o un asilo en la época. Ostras, perdón. Hay un problema con la imagen porque no debe haber el QuickTime. Bueno, en todo caso lo definiré. Es una fotografía, un daguerrotipo que se ve un botocundo, que son unos aborígenes de Brasil que se fotografiaron en París. Esos daguerrotipos fascinaron a un antropólogo de la época y él hizo un texto describiendo, claro, la antropología no puede avanzar de la misma manera que las ciencias naturales porque los antropólogos no tenemos museos de ciencias naturales. Porque claro, los antropólogos no podían traerse a los aborígenes a París, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Cuando hacían una expedición intentaban hacer algunos moldes de los, ¿no?, a partir de esculturas, traían algunos cráneos, pero claro, él se daba cuenta que así no podían investigar, claro, no podían hacer un museo del hombre a partir de traer especímenes vivos. Entonces dijo,
¿por qué no creamos un museo virtual? Y a partir de entonces empezaron a fotografiar a todas las personas, que de alguna manera había un flujo colonial bastante grande, y entre los marinos, las prostitutas, los antropólogos, los etnógrafos que venían y demás de diferentes países, empezaron a constituir museos, ¿no? Porque de alguna manera lo que prevalecía eran los rasgos raciales en aquel momento, y tendríamos que esperar unos años para que se realizase un tipo de antropología más cultural. Esto es, de alguna manera, los retratos que hemos visto estarían vinculados a todas las prácticas y usos sociales, ya sean bien a la distinción o bien relacionados con la represión. Pero en fotografía también había una fotografía artística en la época que se distribuía a partir de los canales artísticos de aquel momento. En este caso es un fotomontaje, que es una imagen posiblemente de las más contemporáneas de Reilander, porque nos conecta con todo el psicoanálisis, ¿no? Así que es una fotografía que se llama El sueño, de alguna manera, va mucho más allá de mostrar a partir de la expresión su interior, nos muestra lo que sueña, de alguna manera sus fantasías sexuales. Pues sería el sueño de un soltero, ¿no? Podemos ver todo de mujeres corriendo por esta crinolina, ¿no? Claro, a este tipo de creadores no les interesa la realidad. Ellos dicen, claro, ¿por qué hemos de partir por qué hemos de trabajar desde lo mimético cuando uno de los debates muy interesantes de aquel momento continuaban vinculados a la historia? Es decir, a la pintura de historia, a la búsqueda de la antigüedad, ¿no? La naturaleza. Y entonces dijeron, pues bueno, buscaremos los temas, los representaremos, ¿no? No nos interesa tanto, ¿no?, esta visión, si queréis, pornográfica del mundo, y crearemos una más idealizada a partir, en este caso, de la sobreposición de imágenes, de los disfraces, ¿no?, de estas composiciones elegantes en las cuales las sutilezas, el movimiento de las cortinas, las transparencias de los vestidos, la luz, hacen un trabajo realmente ¿no?, muy cuidado. Eran fotografías que eran expuestas o bien de alguna manera como salones fotográficos o en galerías porque se comercializaban, ¿no? Podemos encontrar una de Margaret Cameron, ¿no?, que nos muestra una belleza idílica, ¿no?, conectada con toda la versión más rafaelista que había en el momento. Claro, todas estas imágenes anteriores las pueden encontrar en muchos manuales de historia de la fotografía, ¿no? De alguna manera son algunos de los rasgos que han trazado las líneas de investigación de la historia de la fotografía a lo largo del siglo XX. Algunas de estas también las pueden encontrar, pero yo ahora voy a jugar a mago, porque ser historiador solo es un poco aburrido, ¿no? Y de alguna manera, porque la forma en la cual organizamos las imágenes hablan de nuestro discurso. De alguna manera, los autores, una vez su imagen ha circulado y ha quedado en el tiempo, puede perder el valor original que tenían en ese momento, y al agruparlas les podemos dar un significado nuevo. Claro, yo en realidad no soy mago y tampoco soy artista conceptual, porque no es mi función. Pero es divertido, tan divertido como peligroso. Y luego, si queréis, pues lo comentamos, ¿no? Aquí podemos entrar con una visión más formalista, más contemporánea, si queréis, más vinculada a las vanguardias históricas de los años 30, los que hemos tenido gran pasión por este momento. Pues realmente aquí puedes reconocer muchas cosas, ¿no? La sinécdoque, la fragmentación, la diagonal. Claro, ¿qué mejor forma que representar a un pintor
que trabajar con sus manos. Claro, es un retrato muy experimental, ¿no? Es una visión nueva. ¿Qué mejor manera de representar a un fotógrafo que mostrar sus ojos? En París se hizo una exposición muy interesante que se llamaba Los orígenes de la abstracción, en la cual mostraban cómo a partir de finales del siglo XVIII y del siglo XIX, en pintura, habían toda una serie de temas que aportaron nuevas visiones a los pintores, y como estos cada vez fueron percibiendo valores geométricos, cada vez descontextualizaban mucho más sus imágenes. Por lo que podemos ver aquí, en fotografía también era una práctica habitual, ¿eh? Claro, aquello no fue un accidente. Podemos ver como Paul Nadar, más tarde, fotografía al cantante de Progonón a partir de una imagen potente, claro, una imagen que te desafía. Casi podía decir que más que un retrato es un autorretrato del fotógrafo que podemos encontrar aquí. Pero todas estas imágenes que hemos visto anteriormente, no sabemos sobre qué conceptos se realizaron. No sabemos cuál era la función, cómo estuvieron de alguna manera difundidas, con lo cual el discurso lo he creado yo. Puede ser tan cierto como falso. Esta imagen se ha colado. Luego la retomaremos. Bueno, perdonad, es que creo que ha habido ha habido un salto. Luego ya, en todo caso, finalmente, a mí lo que más me interesa es en el momento en que se produce una transferencia en la gestión. Hasta ahora, las fotografías hemos visto que eran o bien porque los modelos posaban de forma voluntaria o bien porque posaban de forma involuntaria. Pero las personas que gestionaban la imagen siempre eran las personas que la realizaban. En este caso, tengo serias dudas de quién es la persona que está gestionando la imagen. Porque finalmente, ¿qué es lo que hace interesante esta imagen? ¿El ángulo? ¿La luz? ¿La toma? No. Lo que realmente es moderno en esta imagen es la actitud de la mujer. Una actitud desafiante, que se escapa a las mujeres convencionales de la época. Una mujer que es capaz, ¿no?, de tomar las riendas de su vida, de desafiar a la cámara, de mostrar lo que está prohibido. Porque claro, aquí está mostrando el tobillo, pero en aquel momento mostrar el tobillo no era algo habitual. Claro, entonces el mérito lo tiene el modelo, no lo tiene el fotógrafo. Claro, ¿quién está gestionando aquí la imagen? La actitud desafiante de esta súper bella mujer, ¿no?, de alguna manera que ha sido considerada como una de las primeras espías, era de una gran belleza, pertenecía a la aristocracia, bueno, una persona divertida, provocadora. Y aquí se realizó una gran cantidad de retratos que conectarían, ¿no?, con todo este tipo de sensibilidad. Claro, en este autorretrato, porque es un autorretrato, de lo que nos está hablando es justamente de eso, ¿no?, de la provocación, del carácter onírico que había en la época, ¿no?
Es una tarjeta de visita de 1860 aproximadamente. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta imagen? ¿No? Realmente es inquietante. ¿No? Realmente como retrato, ¿no? Pasa más fuera que dentro. Es como si hubiera habido una instantánea, hubiera congelado. Esta fotografía cambió de forma radical mi concepción de la historia de la fotografía y mi acercamiento a las imágenes. Cuando la vi, la miré y no percibí nada. Cuando la miré detenidamente, me di cuenta que la señora tenía bigote. Travestirse era una práctica habitual en la época y no siempre estaba vinculada con la orientación sexual de la persona que lo hacía. Podía ser un divertimento, un juego, una forma de transgresión. Pero esta fotografía realmente me rompió los esquemas. Nunca. Es una fotografía que durante el tiempo me ha perseguido, porque se la he mostrado a diferentes personas y todas me han dado respuestas muy diferentes. Claro, yo me llegué a obsesionar tanto que al final mi hija fue creciendo, porque cuando la compré era pequeña, y le empezó a salir bigote. Un amigo me dijo, debe ser una señora griega. Digo, sí, pero las señoras griegas no se recortan el bigote, ¿no? Otro que había sido realmente un montaje. Finalmente, es una imagen que es imposible de cerrar, pero posiblemente nos esté hablando de que hay otras formas de estructurar familias, ¿no? Como en la actualidad. Posiblemente sea un juego en el cual travestirse vaya más allá de una práctica individualizada y juegue con la socialización, es decir, con la posibilidad de que haya otro tipo de familias, ¿no? Pero lo más bonito de esta imagen es que yo nunca antes la podía haber soñado. Realmente es algo que no te pasa muchas veces en la vida, ¿no? Encontrar algo que piensas, bueno, que no sabes ni tan siquiera que existe. Digo, todas estas imágenes, como las anteriores, son interesantes, son muy divertidas, porque nos hablan de otra manera de ver y de percibir los retratos que generalmente no están en los manuales de historia, pero que están presentes, ¿no? La fotografía posibilitó nuevas formas de acercamiento. Las tarjetas de visita, al poder realizar 12 fotografías, crearon esta posibilidad al modelo de interactuar con la cámara, ¿no? ¿Quién de nosotros no ha ido a un fotomatón y a la que se ha hecho los dos marcadores de identidad no le ha sacado la lengua a la cámara, ¿no? Es una práctica, finalmente, el objeto te intenta captar y llega a un punto en el cual tú puedes jugar con eso. Y a partir de todas estas imágenes, nosotros podíamos crear muchas teorías, ¿no? Pero simplemente serían teorías, no estaban inscritas dentro de la práctica artística que yo sepa, todas. Eran imágenes que nos pueden hablar, como la primera que hemos visto, de una serie de valores que había en la época, pero no necesariamente tenían que ser los artistas de la época. Ahora, veremos qué pasaba en la época y qué hacían los artistas modernos de la época. ¿Qué pasó en el siglo XIX? En el siglo XIX, la revolución industrial conllevó una serie de cambios muy grandes y muy importantes que transformaron, expandieron, ¿no?, todo el mundo de lo visible, ¿no? Finalmente, esta litografía es una síntesis de esos cambios que se estaban produciendo en las formas de percepción y de comunicación. Tenemos un personaje que utiliza puntos de vista insólitos, como podría haber sido Rodchenko, que no le interesa ver del natural, sino que prefiere utilizar prótesis visuales para acercar. O sea, de alguna manera estaban obteniendo nuevos puntos de vista
para la observación y también para la representación. La evolución en los medios de transporte conllevan a que imaginen un predecesor del coche. Claro, ellos en aquel momento no podían imaginar el coche, pero imaginaron un caballo de vapor que de alguna manera es lo que mueve los coches. Y lo más interesante es el gran pañal, que es esta fila que hay aquí y esto. En la descripción en el libro, que es un libro publicado en 1846, dicen que es un periódico en el cual las noticias se autorreproducen a medida que pasan y el lector puede estar leyendo 365 días al año todo lo que acontece. De alguna manera está prefigurando un cibercafé, está prefigurando una agencia de noticias, donde podemos ver cómo la gente está leyendo el periódico a la medida que hablan o están jugando. Claro, toda esta expansión de lo visible generó que se produjese una industria visual. La aparición de la litografía, la difusión de las imágenes, el surgimiento de las revistas ilustradas, generó una gran densidad de imágenes y un cambio a la hora de entender la comunicación, en el cual la imagen empezó a prevalecer a la palabra, porque el hombre del 19 no tenía tiempo, era una persona ajetreada. Los ejecutivos del momento podían ir hablando por el móvil, ¿no?, generando energía, leyendo y cosiendo, ¿no? Finalmente, podría ser una avenida de Nueva York, de París, de Madrid, de Barcelona. ¿Y qué les interesaba a la hora de hablar del arte de la reproducción mecánica? Claro, todo esto, de alguna manera, con los cambios urbanísticos que se producen y con las grandes diferencias sociales que empieza a haber entre las clases dominantes y las clases trabajadoras, hacen que empiecen a circular toda una serie de teorías como el socialismo utópico, ¿no?, de recepción, que toda una serie de artistas empiezan como los que veremos, que son un grupo de creadores que parten de dos, que son Crick y Camp, que son el seudónimo de José Parera, que era un pintor, y también fotógrafo, y Inocencio López, que también era un pintor, editor, y personaje múltiple. Aquí podemos ver una de las revistas que utilizaban, porque ellos estaban más interesados en los medios de comunicación de masas que en los canales de difusión artística que había en el momento. Eran jóvenes, como todos los miembros de las vanguardias de su momento, se reunían en cafés, los de la vanguardia que surgirían después, porque de alguna manera son los predecesores. Se reunían en cafés, hacían fiestas, ¿no? Su creación era multidisciplinar. En este caso es un escritor que fusila la cabecera del Diario de Barcelona y crea un Diario de Barcelona falso, con todo de noticias satíricas, y que a la justicia del momento lo cogieron y lo pararon. Satirizan la creación pictórica. Aquí podemos ver una obra de Padró que dice: copia de un paisaje de Rafael atribuido al Espanoleto, ¿no? Claro, están en contra del arte oficial, recurren a la poesía visual, en la cual hay alegorías directas a las drogas, a la crítica, porque finalmente su posicionamiento es antimilitar, están en contra de los poderes establecidos, ellos están vinculados a la bohemia, les interesa trabajar a partir de la hibridación, es decir, trabajar con dos medios, les es igual, ¿no?, el que sean. Por ejemplo, Tomás Padró es un pintor que se va a la exposición y parte de fotografías que ha adquirido para retocarlas. Para ellos, Roma deja de ser un referente, no les interesa para nada toda la pintura
antigua, la histórica, ellos toman a París como referencia, a Gavarni, a los caricaturistas, a la crítica social y política, ¿no? Es un momento en el cual París se convierte en la ciudad de la modernidad por excelencia y le durará hasta mediados del siglo XX. Podemos ver que en las revistas que hacen hay, ¿no?, alegorías al surrealismo, a lo onírico, a lo escatológico, ¿no? Dalí podría haber estado influenciado en la creación de las sillas. Es una obra de Agustí Rigal, un pintor que trabaja con varios, y en sus talleres hacían fiestas, hacían representaciones de teatro, porque hacían teatro. Hacían estas caricaturas. ¿No? O estos ojos finalmente de algún alucinado por el hachís o el opio del momento, ¿no? Aquí podemos ver cómo se interesan también en satirizar a la fotografía. Vemos cómo hacen un anuncio en que hablan que el estudio está situado en Cardedeu, que es un pueblo perdido de Cataluña, en el cual presentan, ¿no? Es el mismo que falsifica el Diario de Barcelona. En otras revistas hace noticias que son falsas. Estos son dorsos de tarjeta de visita inventados, en los cuales los estudios de fotografía estaban en los sótanos, que eran sitios donde no se podía hacer fotografías porque no había luz artificial, ¿no? Generalmente los estudios fotográficos estaban. Podemos ver cómo vuelven a jugar con la representación infantil y están criticando los dorsos de las tarjetas de visita que habían en la época. Ver cómo adoptan los nombres de los principales estudios, como el de Laurent, para reproducir toda una serie de personajes. Se ríen del poder que tiene la fotografía, ¿no?, para difundir a los personajes conocidos, a estas supergalerías. Y cuando se representan como el hombre moderno, este es el Inocencio López, utilizan la visión estereoscópica, que era posiblemente la forma más moderna de visionar imágenes que había. Podemos ver cómo las manos son tarjetas de visita y todo su cuerpo está basado en libros, revistas y folletines, que de alguna manera eran los que estaban difundiendo el conocimiento en el momento, eran los medios por excelencia. Y se interesan mucho por los retratos. Aquí tenemos el retrato de un gran burgués de la época, ¿no?, que lleva un traje de tela de saco. No sé si se aprecia bien de ahí. Bueno, es muy divertido porque es un saco, no es un... En este caso recurren no es un fotomontaje, sería como esta representación híbrida que se da en estas ciudades industriales, ¿no?, cómo critican las imágenes de los personajes, en este caso a Napoleón III, tienen una jaula con un ratón. Una nueva monarquía. La imagen del otro. Claro, perdón, cuando hablan de los valores de la fotografía documental dentro del arte conceptual, dentro de la provocación de grupos como el Dada, ¿no?, claro,
Son fotografías que están tomadas con una finalidad artística, crítica, realmente avanzada. Aquí no hay dudas como en las anteriores. De hecho, es como una auténtica acción, es un happening, ¿no? El propio traje, la posición. Subvierte la realidad partiendo de la máscara. En este caso es el hijo de estos fotógrafos que utiliza el autorretrato de forma constante para criticar las formas de producción y de reproducción que tenían en la época. Siempre es el mismo personaje, va adoptando diferentes roles, el carlista, el burgués, el personaje más bohemio, a la iglesia, se trasviste de mujer y aquí de monja, pero finalmente cuando él se representa como un artista, él no escoge a un pintor, él escoge a un caricaturista. L'Onoi de la Mara era una revista de caricaturas que publicaban este grupo, era una revista satírica, aquí podemos ver cómo ilustra, y su actitud es provocadora, ¿no? De alguna manera está conectada con toda la bohemia. Es ese cambio de modelo que he comentado antes, en el cual ya incluso la pintura es un medio poco apetecible, ¿no? Porque como pasará después, es un medio único. Las pinturas son obras únicas y solamente son accesibles a una clase dominante que puede verlas en exposiciones. En cambio, las revistas llegaban a un gran público. En aquel momento había gabinetes de lectura que las clases trabajadoras podían incluso ir a mirar, ¿no? Era de alguna manera como acercar al gran público todo ese tipo de material, y esta gente se sentían identificados con estos personajes. También podemos ver cómo esas fotografías que eran utilizadas por el poder, los artistas las recogían, las retocaban y las utilizaban contra el mismo poder establecido a base del fotomontaje, de la intervención, de la hibridación, produciendo una caricatura, en este caso, de la reina, de los críticos del momento. Estos son Crikicam, son de alguna manera los alma mater, y cuando no realizan fotografías tan críticas, si queréis, también aportan una nueva forma de ver y de entender los retratos, que es bastante especial y que habla de su sensibilidad, ¿no? Como este fantástico retrato en el cual este niño está leyendo otra de las revistas que ellos producían, en el que hay un juego muy bonito de la sombra. Finalmente, no es un antirretrato. El retratarte de espaldas es otra forma de mirar o otra forma de retratarse, ¿no? Con mi intervención lo que he intentado es de alguna manera establecer, ¿no?, unas bases de lo que realmente ha sido la práctica de la fotografía en el retrato en el siglo XIX. Seguramente puede haber muchas otras visiones, se han excluido muchos autores importantes como Nadar y muchos otros, pero en este caso yo no he pretendido ser exhaustivo, sino realmente trazar una pequeña pincelada, ¿no?
mostrarles de alguna manera lo más general y posiblemente algo de lo particular. Finalmente, a mí no me gusta trabajar desde las certitudes, ¿no?, sino justamente trabajar desde la interrogación para poder continuar avanzando, porque pienso que en la historia, sin hipótesis, no avanzaría. Realmente el siglo XIX es un siglo muy interesante, aunque muchas veces nos han pasado una historia muy fragmentada en el cual se han perdido muchos datos. El trabajo de estos creadores no era un trabajo aislado y ha tenido una gran continuidad, especialmente a final del siglo XIX, con todos los creadores que estaban alrededor del Chat Noir, con los dadaístas y con los artistas conceptuales, en los cuales, dentro de todos estos grupos de creación, la fotografía siempre ha jugado un rol importante. En todos estos grupos ha habido elementos que son comunes a todos. Siempre eran creadores jóvenes, había un gran espíritu lúdico y transgresor. Gracias a muchos de estos trabajos, que en la época y en la actualidad nos conectan con la vanguardia, podemos tener una visión más crítica, si queremos, de la creación contemporánea, porque realmente muchos de los anhelos y de miedos que tenemos ahora ya se producían en el siglo XIX. Hemos de tener en cuenta que en el siglo XIX se produjeron muchas más imágenes que en todos los siglos precedentes. Hemos visto cómo también se produjeron importantes cambios en las formas de entender, de producir, incluso en las técnicas que eran utilizadas por los artistas, ¿no? Y bueno, yo finalmente lo dejaré aquí. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o quiere que le aclare algo, pues muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, primero quería darle las gracias por la intervención, sobre todo por la parte del ámbito catalán más transgresor, que bueno, para mí era casi desconocido. Y quería que por favor me confirmara dos nombres de fotógrafos que quizás se me han escapado. Uno es el del fotógrafo suizo, que plasma por primera vez... en algún momento ha mencionado Bertillon, no sé si era el nombre de este fotógrafo. No. Bertillon es mucho después, te paso la diapositiva. Durgen. Es que por ahí se me ha escapado el nombre. Y por otra parte... Scar, C-A-R-L. ¿Sí? Durg, espera, mejor lo copias. Que tienen todas pie de foto, ¿eh? Lo que está arriba es el autor. Es que, claro, quizá no lo veo... Vale. ¡Ostras! ¿No habéis visto ningún pie, entonces? No, allí no, lo siento. Y luego... Perdónate. No, por favor. Y luego otro nombre, ha mencionado también el antropólogo que trata de catalogar, digamos, a través de la fotografía. No, ahí no es el autor, es Etienne Serres. Vale, y nada más, muchas gracias. Buenas tardes. Me refiero a la primera fotografía con la que usted comenzó esta conferencia y entrando en el campo de las hipótesis, como usted decía, ¿no? ¿No piensa que esa fotografía puede corresponder realmente a una fotografía de un viudo con sus hijos y que la mujer está representada en la pintura porque ella no puede estar allí? Sí, es lo que he dicho, que era la única forma en que podía estar toda la familia junta. Claro, para nosotros es muy primitivo, es muy infantil, es casi inconcebible que utilicen una representación cuando realmente tendría que estar la madre ahí. No, pero si no está, momento, efectivamente, entiendo que es que había fallecido, ¿no? Es su opinión también, ¿no? Claro, en ese momento es una hipótesis, claro, porque en este campo caso de hipótesis. Está la representación y como no hay nadie que no lo pueda venir a... Sí, era así. Vale, pero si no ha quedado claro, lo siento. Gracias.
Muchas gracias por la intervención, sobre todo por sus aspectos provocativos y de reflexión sobre el retrato en el 19. Dos cuestiones, una meramente práctica y la dirijo a la Fundación Mapfre. Como no hemos podido ver los pies de foto, si es posible luego cuando se pase la página web se incluya, no, se busque alguna solución. Perfecto, entonces podremos verlo en casa. Gracias. Y luego la otra idea, que son muchas, me ha desvelado cantidad de fotógrafos que no conocía, pero una reflexión me interesa mucho, es en el momento en que el sujeto fotografiado se da cuenta y es consciente de la posibilidad de intervenir en la fotografía. Yo algunas veces lo he reflexionado también a partir de algunas fotos de nadar, donde por primera vez parece que la fotografía deja ser cosa de alguien que trata de reproducir la realidad y pasa a ser la imagen que queda de un momento mágico entre el fotografiado y el que fotografía, ¿no? Muchas veces, sobre todo en algunas de los retratos de nadar, empezamos a tener el concepto moderno de retrato, concepto auténticamente fotográfico del retrato. Me interesa mucho esa reflexión, lo que no sé si hay alguna literatura sobre ello, si has publicado alguna cosa sobre eso, porque creo que es fundamental la reflexión sobre ese momento en que la fotografía se descubre a sí misma, por decirlo de forma, o por lo menos el retrato fotográfico se descubre a sí mismo. No sé, en cuanto a nadar, aquí tenemos un especialista que es Carlos Gollonet, igual te puede dar la respuesta a él. En cuanto a lo de la gestión de la imagen, yo no tengo una conciencia clara de alguien que lo haya estructurado hablando en concreto del retrato y menos en estos términos. Les digo, esto es una investigación que empecé hace bastantes años a partir de una exposición que hice en el 2002-2003 en la Fundación La Caixa y que había abandonado durante unos años y que ya hace unos años que volví a retomar, sobre todo en cuanto a lo que sería la producción del retrato vinculada a la producción artística de vanguardia. Y me interesaba mucho lo de la gestión y lo de la actitud, porque es un arte que de alguna manera yo creo que la vinculación de estos creadores está muy relacionada con los artistas conceptuales y con los dadaístas, porque tiene que ver con la actitud que ellos toman, ¿no? Y en muchos de estos casos, en los artistas conceptuales, generalmente el artista no es el que toma la imagen. El artista es el que interviene y alguien registra. En este caso, ellos son los que la realizan y forman parte porque son un círculo muy concreto, pero es una línea que justamente estoy trabajando, es establecer de alguna manera un vínculo, una relación entre estos grupos que surgen en 1860 en Barcelona y llegan hasta más o menos hasta la Revolución del 68, 70, y otros grupos que están interesados de alguna manera en lo mismo. Pero yo creo que es un tema muy interesante y posiblemente sea un tema que te pueda servir para continuar tus reflexiones. Yo creo que las ideas finalmente son de todos. Lo fantástico es que alguien abra algo y que luego lo desarrollen. Yo no tengo nada escrito en ese sentido, te digo. Es un trabajo en el cual habéis podido ver de alguna manera de forma experimental. Es la versión más compacta. Algunos temas no vinculados al retrato se han visto en otras intervenciones que he hecho de forma mucho más fragmentada, pero sin duda es la versión más completa, que es la que habéis podido ver vosotros, ¿no? Gracias. Bueno, si no tenéis nada más, pues muchas gracias por haber venido y